Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos, miembros de la Sociedad Bolivariana y personas que estén interesadas en estarnos escuchando en el día de hoy. Es un día verdaderamente interesante porque tenemos frente a nosotros unas nuevas circunstancias que no teníamos calculadas y ante las cuales tenemos que actuar no solamente con solidaridad, sino con prudencia, con inteligencia, con capacidad de buscar lo mejor para nuestra patria, que es lo que verdaderamente nos molesta. De manera que en el día de hoy intentaremos, como ya se anunció, un análisis, un acercamiento hacia la realidad y hacia las posibilidades futuras inmediatas como consecuencia de lo que sucedió en las pasadas elecciones. Entonces, estamos pues a la expectativa de que podamos nosotros poner faros de luz, y no solamente de luz, sino de esperanza, frente a los que presumiblemente nos pueda suceder. Hoy tendremos pues, intentaremos por primera vez un análisis sobre las elecciones de Colombia en este año y tendremos a expositores muy interesantes y muy importantes como los que siempre hemos tenido para que participen y nos den sus respectivas ideas. Hay en este momento muchos cambios que parece que vendrán en la misma estructura del Estado hacia la política exterior, las relaciones internacionales. Institucionalmente se verán muchos retos e incertidumbre. De manera que cambia el enfoque en la cultura de seguridad y defensa, y el nuevo enfoque es fundamental desde el punto de vista humanista. Tenemos pues que esto nos obligará seguramente a actuar, a tratar de corregir o a modificar algunos aspectos hasta donde lleguen nuestras posibilidades. Tenemos que tratar de manejar hasta donde sea posible la futurología, muy acertada por parte de algunos de los miembros, como es don William Fadul, para que nos ilustre cómo ve las circunstancias cercanas, y no tan cercanas, sino a veces lejanas. Hay documentos primarios y secundarios de la seguridad y la defensa nacional que son sumamente importantes, que vamos a tratar de verlos un poquito más adelante. Por eso le he pedido al general Salcedo, para que nos ilustre sobre algunos puntos en particular. Hay que mirar con cuidado cómo va a ser el plan de defensa, los planes que se han anunciado hasta ahora, que naturalmente nos crean cierta incertidumbre. De manera que como primera medida voy a pedirle a nuestro amigo William Fadul
Es un hombre muy estudioso, muy conocedor, y es tal vez el único de nuestro grupo que es especialista en futurología, que es el punto en que debemos tocar como una premonición de lo que nos viene a suceder en el futuro. De manera que por el momento le pido a Willer que nos ayude con un planteamiento futurólogo sobre lo que nos sucedió el 19, que es para todos nosotros supremamente delicado y muy comprometedor. No, es que Miguel me endosó generosamente el título de futurólogo y de estudioso de la futurología y un montón de cosas más que, pues que no tienen cosas más que no tienen nada que ver con la realidad. Él lo traicionó la amistad y entonces se le fue la mano. Pero bueno, lo que pasa fue que el cuento viene de hace 50 años. Que hace 50 años yo escribí un artículo sobre futurología que cayó en manos de Enrique Santos por un amigo mío que se lo llevó. Y Enrique me dijo, no, este tema tenemos que manejarlo. Y ahí me volví columnista del Tiempo por un montón de años, como 20 años, sobre el tema de la futurología. Y escribí un libro. Y dicté muchas conferencias y después terminé siendo profesor de eso. Que era una especulación que no era tan difícil de hacer como hoy. Porque de alguna manera se veía venir un cambio en la política global, en la política continental, en la política local. Se veía venir un cambio en la actitud de los gerentes que estaban en un plan de modernizarse. Y veía, en fin, los cambios más o menos se apreciaban. Y había la experiencia de otros países. Yo la que sí conocí muy bien, porque a eso fui becado por el gobierno francés, fue la experiencia francesa cuando en el plan de la productividad que se hizo con fondos, organismos internacionales y donaciones americanas, los países europeos montaron todos un plan de productividad. Entonces había un Comité Nacional de la Productividad en Inglaterra, otro en Francia, otro en España, otro en Italia. Y yo ahí conocí cómo lo habían hecho y más o menos me informé y con eso pude escribir aquí mis cosas. Basado en eso, el general resolvió esta barbaridad de que yo hable de la posible futurología de Colombia hoy a las 48 horas de elegido, 48 o más, el doctor Petro. Nadie tiene idea de nada porque nadie sabe qué va a pasar. Es decir, lo que puede pasar desde el punto de vista tecnológico es una gran incógnita porque la conducta de la mecánica productiva, tanto en los servicios como en el manejo de la información y aún en el manejo fabril, están vinculados a que en cualquier momento un señor muy brillante, muy inteligente, un genio de esos, encuentra una forma de hacer un algoritmo y ese algoritmo puede destruir completamente los mecanismos de producción de grandes empresas. O sea, una empresa que hoy es muy fuerte porque tiene muchos servicios basados en un esquema puede ser destruida por un estudiante inteligente que fabrica un algoritmo que desbarata completamente lo que se está haciendo. Entonces, ante eso, el panorama es supremamente delicado para uno decir pendejadas, pero como me invitaron a decirlas y ustedes son las víctimas, se van a aguantar lo que voy a decir. Allá los responsables de eso. Y entonces, pues, ¿cómo es el cuento? Es decir, yo entonces empecé a hacerme
aquí tengo un papel y empecé a hacerme unas preguntas. Por ejemplo, pasaremos de una economía, hoy tenemos una economía en Colombia, que es una economía de mercado, con los capitales y la propiedad rural y los negocios privados y la contratación estatal, la no corrupta y la corrupta, todas ellas tienen un esquema que conocemos, sabemos cómo funciona y así está. Esa estructura, ¿cómo va a ser mañana? Nadie tiene ni idea, porque depende de cómo sea la que se va a venir después de todo esto. Esa es una inquietud. La otra sería, si nosotros pasamos ahora, estando en manos de un presidente que pertenece a una disciplina intelectual, económica y política como la del actual presidente Petro, si eso hace que le endosemos el país al mecanismo latinoamericano de izquierda que está montando Lula. Y ya Lula está, uno, pendiente de que dentro de 6 o 7 meses va a haber elecciones y puede llegar a ser elegido, y entonces agarra en Brasil, esto que estoy diciendo es de Brasil, una gran fuerza, tiene esa fuerza. Luego tiene a Venezuela, que lo tiene en las manos. Luego tiene los países centroamericanos. Tiene a México. Pero entre toda esa cuerda de cosas le hace falta a Colombia. Entonces, si en este momento le endosamos a Colombia, pues es posible que caigamos en un mecanismo de izquierda que nunca nos habíamos soñado o que habíamos pensado para dentro de muchísimos años. Esa fue la otra pregunta que yo me hice. Entonces, cuando oigo con los colombianos que me hacen unos análisis profundos y de mucho conocimiento de Colombia vista como Colombia solita, yo siempre les digo, si estoy o no de acuerdo, generalmente las personas con quienes he hablado me han dicho cosas inteligentes, y debo destacar que esta mañana duré 1 hora hablando con nuestro general y aprendí un montón, me enseñó un montón. Él conoce el esquema colombiano, conoce la problemática colombiana, y todo lo que me dijo fue inteligente, pero me lo dijo en el marco de Colombia. La observación que yo le hice es que Colombia ya hace parte del club de Lula, y al hacer parte del club de Lula va a ser parte de una ideología que posiblemente se endose inclusive a las fuentes primarias que manejan el comunismo en Rusia. Eso suena como teórico, pero no es teórico, es real. Eso lo sabemos cómo es, sabemos cómo lo están haciendo y sabemos los riesgos que eso tiene, por lo menos a nivel de nuestro grupo. Entonces, Colombia como país hay que mirarlo dentro de ese panorama continental que está armando Lula. Hay que mirarlo dentro del panorama global de la izquierda y de la economía del mundo, y hay que mirarlo con un criterio de que vamos a, de alguna manera, por las buenas o por las malas, abandonar ese esquema tradicional en donde cómodamente una burguesía era dueña de los medios de capital, de la tierra, de los negocios, de todo eso que conocemos. Y esa burguesía se va a ver expuesta a unos cambios que no tenemos ni idea cuáles son ni cómo son. Ahora, está la corrupción, que está ahí. Desmontarla no es fácil. Son muchas las familias que viven de la corrupción, desde los ingresos mensuales de los contratos corruptos, no solamente por la comisión que reciben unos, sino por el dinero que obtienen de hacer el servicio y prestar el servicio a unos precios infladitos que dan cómodamente la manera de vivir. Y ante todo eso, ¿qué va a hacer el presidente Petro? Fue la pregunta que me pusieron. ¿Cómo va a hacer él para desmontar eso y poder montar ese país moderno que nos ha ofrecido dentro del esquema que nos ha ofrecido? Yo creo
que el presidente está montado en un lío grande. Creo que van a pasar los primeros 3 meses y no va a poder hacer gran cosa. Y de ahí en adelante, la gente no va a tener paciencia para más. Porque el más mínimo cambio que quiera hacer en cualquier campo que lo haga, yo he estado pensando, no va a tener efecto antes de un año mínimo. Entonces, esa es la pregunta, y mi respuesta es que no tengo respuesta. Que veo todo eso ahí como unas barreras que están amarrando al actual presidente y al gobierno que viene, y están amarrando al futuro presidente que ya se posesiona pronto, y que están amarrando el cambio. Entonces, la gran pregunta y la gran inquietud es, si se lograra hacer algo, ¿a dónde quiere ir este presidente? ¿Quiere el modelo ruso? ¿O el modelo chino? ¿O el modelo europeo? ¿O el modelo mexicano? ¿Qué quiere? Que lo diga, que nos lo insinúe por lo menos, para saber qué nos espera en el evento de que él pueda hacer los cambios que ha propuesto. Yo me atrevo a pensar que, jugando a decir bestialidades futurológicas, cuando venga ese cambio, si es que hay algún cambio, yo no veo pues a los oligarcas amigos de Miguel diciendo, no, yo entrego la mitad de la finca para que la repartan a los trabajadores míos, o yo aumento los salarios en tanto y fuera de eso les voy a dar almuerzo y comida todos los días a los empleados y a la esposa y a los hijos. Yo no veo eso. Yo no veo esas cosas del socialismo, no las veo andando así. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cómo puede Colombia hacerlo? Colombia y los países que están en la misma situación, y cómo puede el presidente tomar medidas enfrentando esa fuerza. Entonces, más que yo contestarlo, se los pregunto a ustedes. ¿Ustedes creen que hay alguna manera, o que este presidente va a poder lograr que use una palabra antipática, la oligarquía que hemos sido los 4 gatos que tenemos un modo de vida, va a dejarse cambiar el modus vivendi, va a entrar sensata y sensiblemente a un cambio en que diga, sí, suban 20% los impuestos y con esa plata montan empresas para crear empleo y con eso resolvemos el problema? Cuando la mitad de la población colombiana preparada para trabajar, oíganme bien, o sea, la mitad de la oferta laboral que hay en el mercado son personas que estudiaron por la noche ingeniería o administración, o estudiaron en el SENA, o etcétera, que todos lo conocemos, que salen a buscar un puesto y no lo consiguen, o si lo consiguen, los ponen a hacer unos trabajos que nada tienen que ver con haber estudiado, que podrían hacer teniendo el grado de bachillerato. Eso lo digo por la televisión, no estoy inventando nada. Ante todo ese panorama, yo tengo que decirle al general que fue muy cruel con la pregunta, porque me tiene patinando como yo nunca había patinado. Espero, ahí se veo la sonrisa perversa de Miguel, disfrutando mi enredo y pensando, pobre William, en la que lo metimos, y bueno, Dios se las cobrará. Pero de todas maneras, en el evento de que el presidente pueda salir y meterse en la vaca loca del lulismo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo es que lo va a hacer? ¿Cómo es que va a desmontar el mecanismo productivo de hoy o a reformar para poder entrar en otro mecanismo productivo que genere empleo y que dé oportunidades? Entonces la respuesta que yo tengo es nada, esperar a que tomen las medidas, ver qué propone y criticarlo después, porque yo de antemano, sin saber ni idea de lo que va a hacer, no digo más pendejadas. Entonces, que diga algo Miguel
que tiene una cara de maldad. ¿Ah? No te oímos tus maldades, Miguel, no te oigo. Que te abre el micrófono. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué es lo que vas a decir? Hay un problema muy grave, a mi juicio, pues, claro, porque de una manera como yo pienso, que es el problema de la seguridad interna y de la previsión frente a la salida de la policía del Ministerio de Defensa y su paso al Ministerio del Interior, que siempre ha sido un ministerio político. Y yo me recuerdo, ya en mis larguísimos años, lo horroroso que fue la policía política, porque participaban para un lado, para el otro, en una forma tremenda. De manera que no sé cómo nos vaya a pasar eso. Por eso yo he pensado que en alguna forma nos diga algunas palabras sobre esto nuestro general Salcedo, Juan Salcedo, que es también invitado a esta reunión para que opine en algunos puntos neurálgicos como ese. Con mucho gusto, presidente ilustre. Mi cordial saludo para el hombre de la derecha suya, pues, que está listo con la carabina. Precisamente es que tengo que darle un saludo a Alberto Bello, que normalmente está en el panel, pero como se le dañó el aparato, el móvil, entonces vino a acompañarme desde aquí. Pero bueno, como para hacer juego con William, hay una famosa serie de televisión que dice Back to the Future, ¿no? De manera que regresamos de ese futuro para aterrizar un poco en la realidad colombiana. Un autor por ahí desconocido me mandó unas notas donde dice que habrá muchos cambios desde la estructura del Estado hasta su política exterior y relaciones internacionales. Institucionalmente se vienen muchos retos e incertidumbre. Que esto pues obligará seguramente a actualizar, corregir o modificar lo que denomina como documentos primarios y secundarios de la seguridad y la defensa nacional. Imagínense ustedes, eso manejado pues con el nuevo gobierno. Esos documentos incluyen el plan de guerra, los planes de campaña y los planes operacionales. Ahora bien, desde el punto de vista de la seguridad, lo que acabas tú de decir, que presionará de la policía para sacarla del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio de Interior, que conlleva pues cambios en procesos de planeamiento conjunto, coordinado e interinstitucional. De manera que eso, el peligro es que se tiende a politizar la policía, que es algo grave para el futuro. Los que vivimos esa situación. Yo me acuerdo que en mi pueblo había una policía municipal que eran agentes de ahí del pueblo y pasaban el cubo bonito, porque yo en ese tiempo que tenía pelo tenía algo bonito en ese momento. Y éramos gente de mucha confianza, pero había una policía departamental. Y recuerdo con mucho cariño a un señor que le decían el capitán Marrugo, era capitán Marrugo, capitán de la policía. Y de pronto hubo un cambio de gobierno y apareció el tipo como Cabo Marrugo, era el mismo sujeto simpático, pero las alternativas allá se jugaban dependiendo de quién fuera el presidente. De manera que eso de la seguridad interna y de las amenazas, por ejemplo, al enemigo interno, eso va a impactar necesariamente en el presupuesto para la seguridad y la defensa. Las capacidades estratégicas frente a una amenaza externa serán revaluadas y seguramente la Fuerza Aérea se quedará por ahora sin aviones, porque esa es la fuerza estratégica que tiene la capacidad para defendernos, defender la integridad nacional y la soberanía. Ahora bien, uno de los criterios que está manejando la izquierda desde hace rato es que no hay una amenaza interna, pues entonces ese es un invento nuestro de que hay unos enemigos que internamente están atentando contra el país. De manera que no justificará la asistencia, por ejemplo, la asistencia militar de Estados Unidos, y saldrán los Estados Unidos y me imagino que llegarán los rusos, pues.
Nos alejaremos de Israel y nos acercaremos a Irán y a sus aliados. La inteligencia militar, fresa del postre, será revisada, controlada y estará al servicio del gobierno. De por sí quedó muy debilitada cuando sacaron la ley esa de inteligencia del doctor Jaramillo. En lo internacional, el Plan Puebla y el Foro de Sao Paulo, logrando el objetivo planteado de cambiar el régimen político de Colombia, obligará al fortalecimiento de esas relaciones. Seguramente volveremos a tener comisiones militares de esos países en Colombia. Como la inteligencia, o como la escuela de inteligencia, las otras escuelas de formación serán permanentemente observadas e incluso las líneas de investigación y producción académica en investigación cambiará radicalmente. Eso pasó en Argentina, Brasil y Chile. Ello radicalizó la izquierda para hacer los cambios que requieren institucionalmente. Volverá el debate de la revisión del sistema prestacional de los miembros de la fuerza militar en los ascensos por meritocracia y cambiará el régimen especial que hoy rige. Eso de la meritocracia existe desde que se creó el ejército. Por Dios, allá nadie que no tenga méritos progresa. La gente que desde, yo me acuerdo desde cuando era subteniente, oír que de pronto daban de baja a un oficial porque le faltaba esa condición de mérito. De manera que eso no es un invento allá pues, de la izquierda ahora. Bien, la verdad sobre la JEP y la Comisión de la Verdad serán la verdad verdadera. Nacerá una nueva infraestructura y superestructura para derrocar las élites del dominio político, social, económico y militar al estilo de Antonio Gramsci. Este hombre, precisamente él murió cuando yo estaba naciendo, allá en el año, por allá en el 37. Ahora bien, aterrizando ya en la realidad de tener un presidente nuevo desde el 19, o amaneció ya para el 20 de junio, cinco garantías fundamentales que promulgó Petro: que no habrá reelección, Dios lo libre, lo ampare y lo favorezca y le haga cumplir esto como sea, que no usará el poder ejecutivo para su propio beneficio. Bueno, amanecerá y veremos. En el cuatrienio trabajará la recuperación económica del país. Eso, señor, yo garantizo que él, como buen economista, tratará de hacerlo. Lo que pasa es que, como dijo William Fadul, implantar un sistema económico productivo se va a demorar. Ellos predicen que se van a demorar 12 años para conseguir los objetivos. Pero entonces también aspiran, como lo dijo un concejal de izquierda, que no es petrista precisamente, dice que al término de los 4 años aspiran a tener otro presidente de izquierda y otro, y así completarían el ciclo de 12 años, que es lo que predicen será necesario para poder avanzar económicamente. Que va a respetar la propiedad privada, las leyes y la Constitución Nacional, Dios lo oiga. Liderará la lucha frontal contra la corrupción, esa de que hablaba William, creando una fiscalía anticorrupción y una comisión internacional independiente. La fiscalía existe, y para una fiscalía anticorrupción es simplemente crear un departamento allá, el fiscal no tiene ningún problema para hacerlo. A partir de hoy Colombia cambia, no es un cambio para vengarnos, dice Petro, consiste en dejar los odios y el sectarismo atrás. Bueno, él probó todas esas cosas, de manera que él lo dice porque tiene razón, porque ha probado el desayuno, almuerzo y comida. Que llegó el gobierno de la esperanza y de la vida, que el gran acuerdo nacional es para construir la paz, y la paz no es más que la garantía de los derechos de la gente. El reto del presidente es la construcción de consenso, y ya empezaron esos consensos, ya está la cosa, le ha funcionado. Pasando a los instrumentos jurídicos más complicados, como por ejemplo las reformas constitucionales, ¿por cuál va a empezar? Él dice que trasladará la Procuraduría al Poder Judicial, hágame el favor, para convertirlo en una fiscalía anticorrupción, investigación penal. Por eso la Procuraduría falla hoy, dice, que se mueve dentro de los parámetros de una investigación disciplinaria. La corrupción no es una irregularidad, es un delito, dice. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Hay que construir la Fiscalía Anticorrupción y se adecua a la institucionalidad colombiana a lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo construir los consensos?
Petro lo llama el gran acuerdo nacional que debe contar con unos gestos primero e invitar a la oposición a dialogar con uno, no hacer lo que ha sucedido durante todo este siglo. Eso ya se empezó y la última parte, como el consenso con el Partido Liberal, por ejemplo, él dijo, depende de ellos. El Partido Liberal ha tenido una conducción errática hasta el momento, hágame el favor. Pero eso no fue óbice para que en el día de ayer el doctor César Gaviria ya se definiera y con el aporte extraordinario de senadores y representantes, pues ya hay mayoría en el Senado, ya esos pesos y contrapesos de que se hablaban ya desaparecieron con la presencia del Partido Liberal y con los verdes. El tiempo de hoy dice que apoya el gobierno de Petro en el Congreso con 14 senadores y 32 representantes en la Cámara, en tanto que los verdes sumarían 13 senadores y 11 representantes. Pedro Medellín denominó eso en la columna el acuerdo de la mermelada, que extrañamente nuestro presidente Duque, por no meterse en la mermelada, quedó también sin una gobernabilidad verdadera. Entonces, hubo un momento en que necesitó que sus ministros lo apoyaran en el Congreso y no había ministros preparados porque metió una cantidad de muchachos que técnicamente estaban capacitados, hubieran sido excelentes viceministros. Entonces, el acuerdo de la mermelada ese que se refiriera en el periódico de hoy, Pedro Medellín, dice que comenzamos a escuchar las declaraciones de los dirigentes partidistas y los partidos tradicionales, los mismos a quienes los votantes castigaron en las urnas, camuflándose en el acuerdo para colarse en el gobierno y seguir usurpando los recursos públicos. Se entiende que el acuerdo nacional busca asegurar las mayorías del Congreso, que ya la consiguieron prácticamente, pero condicionar la formación del gabinete a esos acuerdos nos devuelve a la vieja política, lo que tanto se decía. El acuerdo nacional está claro, los colombianos ya han acatado los resultados electorales y desean que el nuevo gobierno le vaya bien y cumpla con la Constitución. Puede hacerlo sin mermelada. La historia ha demostrado que los grandes acuerdos políticos, cuando no son artimañas de los políticos para recuperar los espacios que los votantes le han cerrado, resultan siendo inmensos conejos con los que los gobernantes pretenden perpetuarse en el poder. Así tengan que echarse al hombro a esa clase política y esa tecnocracia decadente que cada cierto tiempo se arrodilla ante el jerarca de turno, jurando admiración y lealtad eterna. Eso se va a seguir presentando aquí, de manera que eso es un riesgo grande, pero esa cantidad de vasos comunicantes que se le van filtrando en el gobierno necesariamente van a terminar torciéndole el pescuezo a la idea que él tenía. Con los militares, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios? Dice, garantizar la mayor bienestar del soldado y la policía. Ese es un esfuerzo que estamos tratando de hacer desde cuando yo estaba de soldado. Me acuerdo que eso era una fortaleza de cada ministro de defensa, que eran militares en ese tiempo. Él dice que eso implica el respeto a sus asignaciones de retiro, Dios lo oiga. Eso implica políticas públicas de construcción de vivienda. Se ha avanzado en la construcción de vivienda, pero inusitadamente, impresionantemente. A mí me tocó vivir como jefe de Estado Mayor de la 9ª Brigada en una casa alquilada que era de un celador del Banco de la República y estaba frente a la cárcel de Neiva, porque no había vivienda. Debe haber una protección social al soldado, se la tiene el agente de policía y su familia. Se ha propuesto la profesionalización, no en el sentido que se puede hacer una carrera militar o policial, sino en el sentido de que el Estado le otorga al soldado y a la gente policía la educación superior. Está al alcance de ellos. Está al alcance de ellos. Yo estuve manejando hace unos años ante el presidente Uribe una comisión de 4 suboficiales que eran abogados, los 4 suboficiales, los llevé allá para que ante el presidente ejerciera pues toda la posibilidad para recuperar unas cosas que habían perdido, derechos perdidos por parte de los suboficiales. De manera que en la cúpula, por ejemplo, que va a ser una cúpula de oficiales que estén de acuerdo con esos planteamientos, sí, pues se supone, porque
la cúpula no va a cambiar la idea del presidente. Se tendrá que someter a los dictámenes del presidente. A él le preguntaron que si tiene confianza en que será obedecido como comandante de jefe. Claro, cuando fui jefe de la policía en Bogotá no se produjeron 13 muertos en Bogotá porque la gente protestó. Y con el ejército, que es un cuerpo distinto, no, obvio. El liderazgo es fuerte en mi caso. Igual que me ve durmiendo en la casa de los campesinos, me verá durmiendo en los campamentos donde duermen los soldados. Eso ya, quién sabe lo que va del dicho al hecho, porque cuando era guerrillero sí podía darse el lujo de dormir por ahí en cambuches, pero ya a los 67 años, no sé cuántos que tiene, pues dormir en un cambuche con los soldados es difícil. Recuerdo que cuando estaba en Cimitarra llegó una comisión del Congreso a visitar y dijo, ¿y eso qué está ahí? Y se acercaron, y claro, es una mazmorra horrible y no sé qué tal y cual. Y los parlamentarios, pues aterrados, dije, por favor, agáchense un poquito y métanse a ver. Entonces veían que había unas trincheras debajo. Esos no son los campos de concentración donde metemos a los prisioneros. Ahí duermen los soldados de la República. Y así me ha tocado dormir. Cuando yo iba a Santa Elena de Lopón, dormía en un cambuche de esos. De manera que hay un error estratégico de desconocimiento de la realidad del soldado colombiano. Parece que ya era definido parte de su gabinete y se refleja un posible continuismo del gobierno del expresidente Santos. De manera que su jefe de debate de campaña, Alfonso Prado, asumiría el Ministerio del Interior. Ya fue secretario general del gobierno de Santos y se está encargado de las relaciones políticas en el Congreso. Entonces no hay cambio en la dinámica de los partidos tradicionales, porque Santos viene de partidos tradicionales, del Partido Liberal, con un poquito de desviación, pero pertenece a eso. De manera que si le mandó a Prada para que lo asesorara, Prada va a ser el nuevo ministro de gobierno. En cuanto a Hacienda, bueno, funciona, hay varios candidatos, dicen que Alejandro Gaviria Uribe, José Antonio Campo Gaviria, extraordinario, Luis Jorge Garay, extraordinario, Jorge Iván González, director del Centro de Investigaciones del CID. De manera que Cecilia López Montaño, directora de Planeación Nacional, ministra de Agricultura, ministra de Ambiente y senadora. Ricardo Bonilla González, exsecretario de Hacienda de Bogotá, cuando Petro fue alcalde, y actualmente lidera el equipo económico de la campaña. Como alto comisionado de la paz, Guillermo Rivera Flores, exministro del Interior, gobierno de Santos, también suena como consejero para las regiones. El embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo Urrutia. De manera que ese moreno va a caer muy bien allá. Perfecto. Y él era la fórmula de Sergio Fajardo con buenas conexiones en Washington. El ministro de la Cultura, Mabel Lorena Lara Dinas, tendrá entre sus tareas resolver de fondo el futuro del galeón San José. Canciller de la República, hay varios. Está el exministro santista Juan Fernando Cristo Busto y la exministra Cecilia López Montaña, de los regímenes políticos anteriores, de manera que no va a haber ese cambio tan extraordinario. En la Secretaría General de la Presidencia, Alexander López Maya, aunque suena para ministro de Trabajo. Aspira a la Secretaría General de la Presidencia, pero también para este cargo estaba ofreciéndose Armando Benedesi Villaneda, hágame el favor, que también aspira a la Secretaría Privada de la Presidencia e inclusive embajador en la Argentina. Ministro de Defensa, el doctor Petro anunció que una mujer con perfil de derechos humanos y liderazgo en las Fuerzas Armadas será su candidata. Suena Catalina Botero Marino, abogada experta en derecho internacional humanitario y renombrada activista en esa área del derecho. Ministerio de Igualdad y la Mujer, prácticamente designada la vicepresidenta Francia Márquez Mina. Puede que lo maneje directamente ella o a través porque es un ministerio para crear. El Ministerio de Justicia, un extraordinario ex magistrado Iván Velázquez, ese sí tiene una tendencia de izquierda, que fue comisionado contra la impunidad en Guatemala y magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Excelente, es con un conocimiento extraordinario. Con el Congreso, ¿cómo van las relaciones? Roy Leonardo Barrera Montealegre, encargado de lograr una buena relación con el Congreso de la República, pero genera resistencia que puede echar a perder la intención de hacer un buen gobierno. Todos lo conocemos.
tiene una carrera política que es extraordinaria, de salto en salto, de brinco en brinco, de un partido al otro fácilmente. La coalición del Pacto Histórico alcanzó 19 escaños en el Senado y 25 en la Cámara. Es evidente que no tiene un bloque mayoritario, no tenía. Aunque ya contará con los senadores y representantes liberales de César Gaviria y los verdes de Carlos Ramón González, que equilibra hasta lo más estimado los pesos y contrapesos para aceitar propuestas necesarias y garantizar la gobernabilidad. Los sectores alternativos, integrados por la centroizquierda, suman entre 38 y 40 curules, conformados por el Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza, el Partido Comunes y las curules indígenas. Esto equivale al 35% aproximadamente de esa corporación. Sumarle a partir de hoy 14 senadores y 32 representantes de César Gaviria y 13 senadores y 11 representantes de los verdes ha sido la gran ganancia. Habrá que estimar exigencias y requerimientos como el costo de tales aportes. Petro tiene oposición y mucha experiencia por su paso en el Congreso, por lo que conoce a la gente y cómo se mueve. Aunque su partido solamente tiene el 20% y máximo podrá alcanzar 30%, negoció con verdes y liberales para la unión obtenida y ahora sí tiene la gobernabilidad requerida en el Congreso. De manera que yo ahí se suponía que yo iba de primero para calentarle la memoria al futurista, porque partiera de lo que yo acabo de exponer. Pero entonces noto una nota final, diría yo, noto que con las coaliciones esas, como decía el embajador Frechet alguna vez en el auditorio de la Escuela Superior de Guerra, que los convenios producían filtraciones en las soberanías nacionales. Y yo le dije, doctor Frechet, usted me está diciendo que la cantidad de coaliciones que tienen los Estados Unidos y conceptos con países de alta gama crean en la soberanía de los Estados Unidos fisuras. Dijo, no, yo no estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de los países en Latinoamérica. Pues cada coalición, cada convenio crea fisuras, porque yo tengo que entregar en cada convenio, si acepto la presencia de Juan Manuel Santos y de otros políticos tradicionales en mi gobierno, algo tengo que ceder, algo tengo que corresponder al esfuerzo que se va a suceder. Con eso termino, presidente. Muchas gracias. Yo creo que su vecino de la derecha tiene ahora la cabeza súper caliente para continuar o mejorar lo que yo acabo de decir. Muchas gracias. Claro que sí. Me parece que en general nos ha aliviado un poco de la hora del llanto y del crujir de dientes. Vamos a ver cómo se desarrolla esta magnífica sesión con unas intervenciones lúcidas como las que estamos oyendo. Le pido entonces a don Alberto Avello que nos ayude aquí con sus ideas. A ver. Prácticamente con charlas que hemos tenido de dos personajes tan conocedores de la vida nacional, tan expertos y con una capacidad de razonamiento increíble, en cierta manera han agotado ciertas variantes del tema. Pues aquí uno no viene a ser de pitoniza. A eso están las que echan las cartas, todas esas cosas. Pero vamos a analizar algunas realidades. Petro es un político. Desde el momento que él se entregó a la vida política y salió de la subversión, como la mayoría de los del M-19, se dedicó a la actividad política proselitista y no volvió a las armas. Entonces él ha logrado, por medio de la política, mucho más de lo que habían intentado lograr por medio de las armas. Desde luego, ¿quién fue su maestro? Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez, como todos sabemos, Carlos Marx, Engels y Lenin sostenían que el proletariado, la extrema izquierda, el comunismo no puede llegar al poder sino mediante la violencia. Un libro excelente de Engels, de
sobre la violencia precisamente. Hay numerosos artículos de marzo sobre el mismo tema. ¿Por qué? Porque se suponía que nadie iba a lograr una mayoría con esas tesis de acabar con la burguesía, que era la que detentaba el poder después de la caída de las monarquías. Sin embargo, Chávez, en Venezuela, logró llegar enfrentado a todos los partidos por medio de elecciones libres. Y como cosa curiosa, aquí en Colombia se repite lo mismo con Petro. Petro derrotó a todos los partidos de la democracia en las elecciones pasadas. Y esto, pues, le da una cuota de poder inmensa, no unas mayorías, porque en los congresos tendrá que negociar la mayoría, como ustedes lo han visto, ya pues tenemos a César Gaviria, que está negociando con el liberalismo, pero ya muchos liberales se han pasado antes a las tornas de Petro. Mucho liberalismo de Bogotá se ha pasado para allá de todas estas cosas. Entonces lo que se observa por ahora es que Petro, el presidente electo Gustavo Petro, está utilizando los canales de la política para conseguir esas mayorías. No se ha visto por ahora que él se lance a una campaña a pedir la expropiación de algo, a pedir que se ingresen a las haciendas, a las casas y tal, pese a advertencias muy serias, como la del exalcalde Peñalosa, que dice que Petro en su momento apoyó una serie de invasiones al territorio, a terrenos del Estado, y que eso le costó al Estado muchísimo dinero y muchos problemas aquí en Bogotá. Obviamente, si él desatara en algún momento, o desatase en algún momento, una lucha de ese tipo de invasiones, o que surja debido a la demagogia de la campaña, pues ya tenemos en Colombia la historia reciente, que la gente defiende sus propiedades, y eso lleva a una situación terrible y sangrienta que esperamos que no se repita en Colombia. Entonces, claro, hay unos fantasmas. Uno es ese, el fantasma de la propiedad, el fantasma de la tierra. Por otra parte, sabemos todos que para desarrollar el agro se necesitan tecnologías, se necesitan ciertos apoyos sociales muy importantes y ciertas instituciones. Entonces, por ejemplo, cuando firmamos nosotros los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con otros países, acordamos que ciertos bancos del Estado no debían existir, que ciertas entidades debían desaparecer. Y eran entidades, muchas de ellas que las había creado, por ejemplo, el conservatismo en Colombia, el pluralismo. Una de esas entidades fue la Caja Agraria. La Caja Agraria hizo una revolución en Colombia, porque donde llegaba la Caja Agraria, en lugares más alejados del país, se creaba en esa aldeíta al poco tiempo una vida económica, había crédito, los campesinos pagaban. Es decir, la Caja Agraria hizo una revolución en este país importantísima, pero esa se tuvo que abolir de acuerdo a los tratados de libre comercio. El IDEMA, por ejemplo, fue una institución que en un momento dado jugó un papel, sobre todo en una crisis como esta alimentaria, pues podía jugar un papel fundamental. Pero como nosotros negociamos mal el tratado de libre comercio, no defendimos ciertas cosas nuestras, tendríamos que renegociar esos tratados, estas cosas, para poder defender lo nuestro. Es que ese es el problema, que a veces estamos maniatados porque en algunos casos, siendo el neoliberalismo una teoría económica muy interesante, se aplica más que todo en los países desarrollados, en países que están un poco atrasados, ciertas medidas del neoliberalismo exagerado o salvaje, que llaman algunos, yo diría exagerado, pues traen grandes contratiempos y grandes dificultades para la economía. Es decir, pensar que solo con el crecimiento se arreglan los problemas sociales, pues eso llevó a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos viviendo problemas de 22 millones de personas con hambre, 22 millones de personas o más en grandes dificultades porque el Estado no atendió en su momento a esas personas. Tenemos el problema, el número uno del país, que es la demografía, que nadie, ningún candidato, ninguna persona se atreve a hablar.
el que habla de eso lo acusan de que es un héroe, de que es un peligro, que tal, pero se está reproduciendo la gente a unas velocidades alarmantes, inclusive muchos de ellos venezolanos que viven en Colombia. Y eso está creando problemas que se multiplican todos los días de una gravedad enorme, porque pues, aquí no hay planificación en las ciudades, no hay planificación en desarrollo, no hay nada de eso. Cuando Álvaro Gómez Hurtado, ese estadista colombiano, estableció que había que hacer un desarrollo por medio de la planeación, había que tener un plan nacional de planeación, había que organizar el Estado, había que redimensionarlo, había que salir unas empresas y todas cosas que dar otras. Eso se quedó en la teoría, no lo dejaron, pues obviamente todos, Álvaro sufría, había algo muy interesante con la vida política del doctor Gómez, y era que cuando él se lanzaba, los liberales están divididos en 5 fracciones más o menos, o más en las regiones, al otro día se unían contra él y los conservadores se dividían al otro día para que no llegara al poder, porque se le temía que sabía demasiado. Inclusive, una de las cosas más interesantes que ha pasado en la política colombiana es que una vez el doctor Enrique Gómez Hurtado, hermano de Álvaro, no sé si al año de muerto el doctor Gómez o a los 2 años, organizó una misa en la Universidad Sergio Arboleda, Álvaro había sido uno de los fundadores. Y a esa misa invitó a su buen amigo que era Alfonso López Miquelsen a que hablara. Y entonces ese día López Miquelsen, que había escrito el día de la muerte de Álvaro un artículo maravilloso en El Tiempo, muy bueno, dijo que Álvaro Gómez no se le podía dejar llegar a la presidencia porque hubiera quedado ahí. Es decir, casi, pero quiso decir que era como una especie de Felipe II. Y es muy curioso porque si alguien fue demócrata en su vida fue Álvaro Gómez. Álvaro Gómez fue el secretario del Frente Nacional en España, el pacto que hicieron Alberto Lleras y el doctor Laureano Gómez, y él vino a Colombia a ayudar a tumbar a Rojas Pinilla, participó en el batallón suicida, y una de sus tareas, me contaba, más importante que cumplió, era disuadir a los conservadores de que hicieran violencia contra los liberales, de los liberales de que hicieran violencia contra los conservadores, ¿no? Inclusive de noche iba, a veces detenían en esa época a los conservadores que estaban contra el gobierno en ese momento, y él iba a defenderlos como abogado sin hacer ruido, ¿no? Es un hombre que ayudó a la convivencia como nadie, ayudó a crear el Frente Nacional, y después el Frente Nacional lo usaron contra él. Es increíble. Pudieron llegar otros primero al poder que él porque le tenían miedo a la inteligencia, a las posibilidades de hacer sus cosas. Y, por ejemplo, en este momento se habla de crear nuevas instituciones, nuevas cosas, y hay algo que él pensaba hablar en un momento dado ante el país, replantear algunos aspectos de la Constitución del 91 y no solo la Constitución, sino lo que ha sucedido después. Por ejemplo, en la parte electoral, los magistrados eran asesores para lo electoral, no eran magistrados, eran asesores. Eso lo volvió en una magistratura y ayer leí en el Nuevo Siglo que un magistrado pedía que se quedara una nueva corte, una nueva magistratura para la cosa exclusivamente electoral, casi el conteo electoral. Y hemos creado toda clase de magistraturas en el país. Tenemos más de 2.000 y pico de magistrados auxiliares. Es una burocracia, una cosa impresionante, ¿no? Y eso lo que hace es que la justicia se vuelva inoperante. Entonces preguntémonos un poco por cómo está la cosa jurídica, cómo está la Constitución del 91. ¿Puede gobernar un presidente, olvidémonos de Petro, el que sea? ¿Puede gobernar, puede atacar los problemas nacionales con eficacia? ¿Puede una corte de verdad ejercer justicia? Yo les digo, en este momento mucha gente se le ha volteado al expresidente Álvaro Uribe, pero si en alguna cosa ha tenido razón total el expresidente Uribe, es que hay que tener una sola Corte Suprema de Justicia. Es decir, hay que fortalecer la justicia y eso principia por la Corte Suprema. ¿Cómo es posible? Y eso lo hemos hablado acá varias veces, lo he hablado con varios generales, coroneles activos y en retiro. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, un país tan grande, hay una Corte Suprema y cuando la Corte Suprema se pronuncia, el país atiende todo lo que dice la Corte Suprema de Justicia y que hay toda clase de cortes, pero además
el día que se pronuncia la corte viene una tutela cualquiera, un pelagato por ahí, o un gran jurista, el que sea, o un ciudadano cualquiera, y puede poner trabar lo que haya decidido la Corte Suprema, lo que haya decidido el Consejo de Estado. Nosotros tenemos un grave problema para la gobernabilidad con esa Constitución, y a su vez, cualquiera sea lo que haga el presidente, aquí se ha judicializado la política. Entonces aquí vendrán, si él va a tomar una medida, va a tomar otra, vendrá una serie de demandas ante las cortes, una serie de tutelas, una serie de líos que ya comenzaron. Por ejemplo, el presidente electo, Gustavo Petro, dice, hombre, sería bueno que revisara la cosa de la primera línea, ¿no? Inmediatamente el fiscal le citó que la Constitución y el decreto tal y la ley y no sé cuánto. Entonces, era una situación una insinuación de tipo político, pero eso se tropieza inmediatamente precisamente con esa serie de normas y de cosas que tenemos en el país. Entonces vendrá un forcejeo en la medida que esto avance entre entre el presidente y obviamente las instituciones de la democracia. Tenemos el problema fundamental de la democracia en este momento decisivo, que es la elección de los senadores nacionales. Eso se ha convertido en una feria de dinero, pero portentosa. Yo conozco gente que gastó miles de millones para tratar de ir al Senado, no pudo, porque eso tiene un costo tremendo y además hay que organizar unas maquinarias, hacer unas cosas, viajar por todo el país, y eso lo que ha anulado es el verdadero sentido de lo que es la democracia. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, hay algunos senadores que van por los votos que tienen, por su respetabilidad, por sus convicciones, por su capacidad de persuadir a los colombianos de que voten por ellos. Y hay unos que ni siquiera meten un peso en esa campaña, pero hay otros que es todo lo contrario. Entonces eso ha llevado a que se rebaje la calidad del Congreso de la República, que se rebaje lo que quisieron era elevar más bien a ese senador que fuera un tipo de toda la nación, ¿no? ¿Y qué pasó? También tuvimos un problema enorme que ha contribuido a la desigualdad del país, esas dos Colombias que hay, que por ejemplo, ¿cómo es posible que en el Chocó no tengan un senador? Hoy tienen tuvieron no sé cuántos candidatos a la vicepresidencia y tenemos una vicepresidenta electa. Presentan los nadie, pero fíjense ustedes que el Chocó sin senador, muchos departamentos sin senador, los que más necesitaban a alguien que los defendiera sus intereses, quedaron senador por cuenta de este método que se inventaron. Pues ese método es antidemocrático, totalmente antidemocrático, pero desde luego, si uno les dice a los senadores que lo cambien, no van a querer porque ya se adaptaron a eso, a la compra y venta de votos, a las trigas, a los contratos, a todas estas cosas. Entonces tenemos ahí un problema que habrá que resolver de alguna manera, y que si no lo resolvemos, la democracia pues va a dejar poco a poco cada vez más maltrecha, cada vez más debilitada, porque es que nosotros esta democracia de la que hablamos tanto y nos hablamos tanto, está muy debilitada. Inclusive vimos el mismo contrato para traer a esa compañía de España para que vigilara las elecciones de Indra, que se dio a última hora, una serie de cosas. Al último minuto, ya en diciembre, pues lo daban cuando no se podía presentar otra, solo una compañía. Eso precisamente es una de las cosas que Petro ha atacado mucho, como fueron verbalmente, ¿no? Donde dice que cómo es posible que casi todos los contratos terminen siempre dando sobre una sola compañía. Pues eso da una sensación de corrupción. Los otros dicen que no, que es una emergencia que hay. Entonces, queremos que eso no se repita en este gobierno, porque muchas veces todas estas cosas que estamos hablando de las reformas que debe hacer, que en este momento las plantea Petro, el acuerdo de lo fundamental. Ese acuerdo lo proponía Álvaro Gómez. Quisiéramos un acuerdo, pero en serio, sobre lo fundamental. Ese acuerdo nunca se logró, ¿no? Por ejemplo, Petro vive defendiendo todo el tema ecológico de Colombia, se acerca a los verdes y todo eso, pero ¿por qué ninguno de estos presidentes en los últimos tiempos se le ha ocurrido sembrar 6 millones de hectáreas o 8 millones de hectáreas en nuestras regiones selváticas, que cambiarían el sistema ecológico, cambiarían todo, que fomentarían el trabajo, que fomentarían empresas, que nos convertirían en formidables exportadores y tal?
Claro, hay que creer en el país, pero para eso hay que acabar con esa violencia endémica que hay allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Desde la época en que se plantea el Plan Colombia para combatir a la guerrilla, pues la cuestión quedó en que el ejército colombiano, con la ayuda de los Estados Unidos, alcanzaba a defender las ciudades de esos ataques que promovía el Mono Jojoy en esa época, que había disparos hasta en la Calera. No, recuerdo que Álvaro Gómez decía desde la oficina que quedaba ahí en la 99, estaba, miraban la montaña, ¿cuándo bajarán? En cualquier momento los de la FARC, ¿no? Porque estábamos en las circunstancias, pero se logró defender las ciudades. Sin embargo, ahora hemos notado que hay brotes de terrorismo urbano en las ciudades, de gentes que esperemos que el nuevo gobierno las pueda controlar, que son gentes, que pues hay elementos dispersos que se van por el lado del terrorismo, por el lado de la violencia. Nosotros tenemos que proponer también cosas, así el gobierno las oiga o no las oiga. Por ejemplo, tenemos que hacer un verdadero acuerdo de paz. La contribución del presidente Álvaro Uribe a la paz y lo del Plan Colombia de Andrés Pastrana fue formidable. Y a su vez la contribución que hizo Santos al lado de que las FARC se entregaran, por lo menos con todos los problemas que tiene y todas las críticas que tiene, que yo le hice muchísimas. Yo era enemigo de ese acuerdo, pero bueno, ya se hizo, ¿no? Inclusive le pedí en un artículo firmado al presidente Uribe y a todos aquellos que habían estado por el no, que salieran a defender el no, que se había ganado, pero Santos los invitó a su casa y cambió al Palacio de Nariño y cambió todo. Entonces, viendo que lo de Uribe fue muy bueno, el presidente Uribe, para hacer un acuerdo de paz con el sector paramilitar, y lo de Santos con la FARC funcionó de alguna manera, aunque quedan otros grupos violentos. Quizás esta sea la oportunidad de ir a una verdadera paz. ¿Cómo? Invitando a los de izquierda, a las guerrillas y a lo que queda del Plan del Golfo, que dicen son paramilitares, pero eso no tengo suficiente información, pero hacer una paz para todos, ¿no? Y quizás después, el que no entre la paz, hacer como hacía, porque es que los acuerdos de Ginebra, que están firmados allá en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, son acuerdos para Europa, donde ya no había partisanos, no había guerrilleros, allá los llamaban partisanos. La guerrilla es de origen español, los primeros guerrilleros fueron españoles, ¿no? Contra Napoleón, fíjense ustedes la ironía de la vida, y después aparecimos aquí unos guerrilleros de acá. Entonces, llegaron a un acuerdo para que aquí no vuelva a haber. ¿Qué se hace? El que reincida, se le pone la pena máxima, o como se hacía con los partisanos, si se le agarra con las armas en la mano en los campos, se le fusila. Pero hay que tener medidas muy fuertes en un momento dado para restablecer la paz, porque ese sí es un objetivo, no importa que el gobierno sea de izquierda o sea de derecha, lo que sea, porque tiene a su cargo el Estado y necesita el orden para gobernar cualquiera que sea. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para la paz total y para propiciar esa paz y para proponer medidas que eviten la violencia. Y en ese campo, todo régimen, sea de izquierda o sea de derecha, requiere de unas fuerzas armadas. No nos digamos mentiras, requiere de servicios de inteligencia, requiere de policía. Y tenemos las experiencias terribles de cuando se politiza la policía, que quiero recordar al doctor Miguel Santamaría y todo, y el doctor general Salcedo, ese personaje que allá había en su ciudad. Pero es que además, mundialmente, los excesos policiales son terribles, y al policía se le da armas, se le da uniforme y se le pide el respeto de la comunidad para que sea un árbitro, para que actúe como un árbitro ante los problemas de la sociedad y que también capture a los enemigos de la sociedad en un momento dado. Para eso se le dan esas armas, se le da esa respetabilidad y se le da ese apoyo. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, nuestra región obviamente tiene muchos problemas, y aquí lo plantearon tangencialmente. Tenemos Venezuela, que está con Rusia, Nicaragua, que está con Rusia y con Cuba. Tenemos el Cono Sur, donde prácticamente acabaron con el ejército. Lo del Cono Sur es muy grave, porque después de haber tenido unas fuerzas militares extraordinarias en el sur, de haber llevado varios presidentes como militares a la presidencia, de haber llevado a Galtieri a la presidencia. Galtieri es poco conocido en Colombia, porque Colombia en el momento de la
enfrentamiento de Argentina con Inglaterra, estaba el presidente Turbay, un gran amigo, el canciller Carlos Lemos, ellos apoyaron más bien a Estados Unidos en ese momento, entonces aquí no hubo la propaganda que hicieron en Argentina, pero lo único cierto es que mientras nosotros en Panamá no tuvimos ni un lesionado por una hemorragia nasal el día que perdimos Panamá, los argentinos peleaban. Yo estaba en Argentina y salían los aviones de Río Gallegos, Malvinas y tal, y ahí se movían, ahí caían los aviones. Conocí generales que estuvieron peleando en las Malvinas. Entonces, el pueblo argentino, que no se esperaba, que eran muchos descendientes de italianos, de gente europea de todas clases, luchó con un valor terrible por su país, y a mí eso como latinoamericano me emocionó. Y nosotros tenemos que revivir las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Es que fortalecerlas, no debilitarlas hoy, porque lo que estamos viendo en este momento en Ucrania con Rusia debe prender las alarmas. Es decir, el Papa ha dicho que esta es una tercera guerra mundial como en etapas, digamos, ¿no? Y puede ser, si mañana sale un misil de Rusia y da con Polonia o da con un país de la OTAN, entonces puede que haya un incidente mayor, o con un barco, o con un avión, cualquier cosa. Es decir, estamos al borde de cualquier tragedia terrible, que el mundo se vea inmerso en un conflicto muy grande. En Latinoamérica también. Nosotros tenemos grandes problemas de soberanía en los estados, tenemos gente que está huyendo de los países. Entonces ahora el gobierno de Petro, si irá más gente de Colombia o llegarán otros, se irán los venezolanos, ¿qué va a pasar? Todo eso necesitamos unas fuerzas armadas que puedan manejar el país, que puedan controlar las fronteras y muy capacitadas profesionalmente. No es solo el valor, yo creo que las fuerzas armadas más valientes de Latinoamérica son los colombianos. Es decir, yo he conocido casos de un cabo, de un soldado que se enfrenta pues cuando les tiraban esas garrafas de explosivas y todas esas cosas a la caja agraria, a la estación de policía, por ejemplo. Hasta el último cartucho el tipo disparaba contra 200 que se le caían encima. Entonces el valor del militar colombiano, al soldado colombiano, la capacidad de sacrificio es enorme, enorme, enorme. Es una cosa que uno se conmueve, ¿no? Y hay algunos, aquí dicen que todas las fuerzas armadas y que la policía está corrompida. No, 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 hay policías que no los corrompe nadie, ¿no? Que tienen la capacidad de actuar ante cualquier caso de delincuente con un valor y una decisión, un coraje que no tiene nombre. Nosotros tenemos que creer, sea el gobierno que sea, de la ideología que sea, en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra policía. Entonces tenemos que defender esas instituciones, porque la posibilidad de que la democracia en Colombia subsista, de que las instituciones subsistan, depende también de la capacidad que tenga la sociedad civil de defenderla. Es verdad que llegó un sector de izquierda, pero apoyado por mucha gente que no es de izquierda, acaba de ganar la victoria en las elecciones. Yo no sé si con ayuda, quizás haya la registraduría, no sé, no se sabe todavía. Pero de todas maneras llegaron al poder con apoyo de muchos colombianos que no son de izquierda, no son de derecha, sino simplemente colombianos, ciudadanos de bien, que creen que poner en cuenta una salida. Entonces nosotros tenemos que contribuir también, ya que se habló, hay una característica general de la elección pasada, y es que tanto Gustavo Petro como el amigo Hernández, el ingeniero Hernández, su bandera fue luchar contra la corrupción. Se dice que hay una comisión que se va a crear. Esperemos que la comisión no tenga tintes políticos. Se habla de personajes que han sido magistrados que vienen del exterior para investigar. Pero eso tiene que hacerse sin politizar la justicia por encima de todo, porque si llegamos a ese terreno, pues sería terrible las consecuencias cuando la justicia se violen los parámetros de los códigos y las cosas, o en el Congreso, para irse contra determinadas personas. Y así como debemos defender las instituciones, como el ejemplo de la policía, es muy sencillo. Podríamos hacer un ejercicio: si por 8 días se acuartelan las Fuerzas Armadas en Colombia con la policía, al otro día está pidiendo auxilio hasta Petro, porque las turbas saldrían a hacer lo que quisieran, saldrían a atracar, saldrían a asaltar, porque hay un sector marginal que está desesperado. Entonces,
al mismo gobierno y a cualquiera que llegue le conviene defender esa autoridad y ese profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, que son un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, esa es una tarea que tenemos que hacer todos los que tenemos alguna influencia en la opinión pública, en la sociedad, a defenderla y persuadir a todos estos agentes de la vieja izquierda que no atenten contra ese profesionalismo, contra esa autoridad. Yo creo que si la sociedad nos apoya, pues vamos a lograr que esas Fuerzas Armadas subsistan profesionalmente, le sigan sirviendo al país. Porque en el momento que se debiliten las Fuerzas Armadas, que se debilite la policía, que se terminen los servicios de inteligencia, bueno, la crisis en Colombia sería total y el que pagaría en última las consecuencias sería el gobierno recién elegido. Entonces, a ese gobierno le conviene que eso no ocurra. De otra manera, vamos a ver qué va a pasar en el Congreso. Es cierto que el expresidente Gaviria ya salió a darle un aporte en el Senado, pero recordemos que la cuarta vía al poder de que habla nuestro asesor alemán que vive en México, de Gaviria, de todos estos, esa cuarta vía generalmente propone una constituyente, generalmente va a una constituyente. Entonces, no es impensable que aquí se proponga una constituyente en un momento dado y que los que recibieron promesas de ayudas y los que quieren ese cambio ya inmediatamente quieran una constituyente. Acaba de pasar en Chile, pasó en el Perú, pasó en Venezuela, pasaban casi de los países de Latinoamérica, y aquí estamos viviendo un fenómeno, como lo decían los anteriores que me antecedieron con tanta autoridad y tanta inteligencia en la palabra. Aquí estamos en un fenómeno que no es exclusivamente colombiano, es latinoamericano. Y Petro y esas fuerzas que votaron por Petro, los de la primera línea, obedecen también a eso. Pero también esto que estamos viviendo obedece a cosas que han pasado de estrategia política, y es que el centro democrático, los conservadores, los liberales y los independientes se equivocaron en la manera de manejar las cosas. Los acuerdos políticos se hacen antes, no después. Aquí la derecha, que es mayoría del país, en vez de hacer un acuerdo político y llevar un candidato, llevaron a un señor por el lado conservador que sacó menos votos que su partido. A Zuluaga lo dejaron en la mitad del camino, después lanzaron a Fico, que solo prosperó en Antioquia. Y cometimos todos los errores que se pueden cometer, pero además se hizo un baile ante las cámaras de televisión, o una especie de festival ahí extraño, en el cual los conservadores de derecha e izquierda estaban participando, y el pueblo los vio iguales, les pareció que era lo mismo, que no había diferencia entre Ingrid Betancourt y el otro y tal. Entonces, a la larga, ¿quién sobrevivió? ¿Quién se mantuvo firme? Petro, que tenía una cosa de izquierda, una corriente, una organización y que venía peleando, logró llegar, avanzar, y después dijeron cuando estaba avanzando, no, Petro, que va a llegar al poder, Petro ya llegó a su techo, no llegan todas las encuestas, particularmente Guarumo y otros dos más. Y resulta que no, cuando salieron los jóvenes en la última vuelta, la segunda, pues pasó el techo y pasaron otras personas. Y si no hubiera llegado Hernández como candidato, a mi manera de ver, obviamente pues yo estoy equivocado y con todo lo que digo acá, si no es por Hernández, Petro hubiera sacado muchísimos más votos, porque gran parte de los votos del ingeniero Hernández eran contra la corrupción, era contra los problemas que vienen de atrás y que están vigentes. Entonces la sociedad, mucha gente que se hubiera ido con Petro se fue con él porque no eran de izquierda, ¿no? Y lo apoyaron. Entonces hay los errores de la política tradicional a la que yo pertenezco, la cadena de errores que hemos cometido, que nos han llevado a esa situación, pues han determinado que un candidato que sacó muchísimos votos, pero que era minoritario, se convierta en mayoritario y pueda llegar a la presidencia. Pero ya ante ese hecho cumplido, pues hay que apelar a la política, hay que apelar a la política en todas partes. Como les digo, lograr persuadir a Petro de que haga un acuerdo de paz con todos los sectores de la violencia en Colombia, ¿no? Ya no importa si sean paras, lo que sea, y con los que están en las cárceles lograr algún acuerdo, ¿no? Para que este país se reinicie ahora.
limpio de problemas de violencia. Yo siempre he sostenido que Colombia es al contrario, es un país tan tolerante, tan pacifista, que menos del 1% de la población hacen la violencia y tienen al país martirizado con la violencia casi desde que existimos como país civilizado. Entonces lo que hay aquí es que reprimir a ese grupo pequeño de violentos, pero la mayoría de colombianos, del pueblo es trabajador, es increíble el colombiano, la capacidad que tiene iniciativa, el fervor que tiene, el entusiasmo con que va a las elecciones. Por ejemplo, uno ve, yo vi el pasado domingo señoras en silla de ruedas, gente que llegaba con un bastón con mucha dificultad a votar. Hombre, ese civismo que hay en esa gente patriota, gente buena, que no sabe lo que está pasando y que no sabía bien por qué votaba y que no tiene cultura política. Nosotros, los que tenemos buena influencia en la opinión, tenemos que lanzar una gran campaña. Yo siempre he dicho que es una campaña bolivariana de cultura política, porque Bolívar no se equivocó. Estos países no estaban preparados para la democracia, no siguen preparados para la democracia, porque no saben ni siquiera qué es la democracia. Entonces nosotros tenemos que promover la democracia para defender la libertad y esperemos que Gustavo Petro, que dice que no quiere confrontación, que quiere llegar a reino, lo entienda, porque este país, la única manera que tiene de salir adelante es mediante la libertad y la democracia. Y obviamente necesitamos, como lo hizo el conservatismo en su época, y un sector liberal también, aquí había una cosa que era el IFI. El IFI llegaba a usted, mire, soy el general Salcedo, soy fulano de tal, quiero un préstamo para montar una industria, tengo esta idea, ahí lo asesoraban y a veces le daban el préstamo. Hoy esa institución no existe porque firmamos un tratado de libre comercio. Cuidado, eso es ilegal, eso va contra el libre comercio. Entonces necesitamos ver cómo defendemos nuestra economía, cómo nos defendemos del malestar que hay comercial internacional, y tenemos frente a nosotros, ¿qué tenemos? Una deuda externa colosal, una deuda del sistema de la gasolina, que lo vendemos aquí más barato, y eso es la deuda es más grande que lo que entra por el ingreso del petróleo, por ese lado. Por eso van a subir los precios de los combustibles. Entonces, si no hacemos en ese sentido algo, estamos perdidos. La situación económica, a pesar de que en relación con lo que cayó la economía con la pandemia, se ha levantado muchísimo, es muy peligrosa para Colombia, es muy inestable. Si caen los precios del petróleo, olvidémonos, porque realmente pues, ese no es el primer recurso del país. Lo que el Estado recauda está primero de los impuestos y el IVA, enseguida sigue el petróleo. Pero lo que recaudó por el petróleo, que se disparó, fue extraordinario. Muchas de esas platas, de esos dineros, desgraciadamente se fueron por saco roto, porque el Estado no está bien organizado, está demasiado burocratizado. Hay demasiados institutos, demasiados ministerios, hay 22 ministros. Yo no sé de ustedes cuántos ministros recuerdan en su mente. Entonces tenemos que organizar el Estado, tenemos que participar en todo eso y tratar de persuadir en lo posible a este gobierno de Gustavo Petro que se pueden hacer cambios dentro de la legalidad, dentro del orden, dentro de la democracia, que es en lo que nosotros creemos. Ya hemos vivido demasiada violencia, demasiada frustración, demasiado dolor. ¿Cuántos son los colombianos que han muerto por sus padres en la violencia, ¿no? ¿Cuántos oficiales y cuántos soldados han sido víctimas de la violencia? Son las verdaderas víctimas, los que defienden el orden, porque aquí convierten después en víctimas a todo el que se muere por la violencia, así haya atacado al Estado. No, las verdaderas víctimas es la oficialidad y es los soldados. Entonces, tenemos que hacer política, tenemos que persuadir a este nuevo gobernante y a todo su equipo de que una cosa son las teorías de Lenin y demás, y de Mao Zedong y todos estos personajes latinoamericanos, y otra cosa real es manejar un Estado, es darle el lugar que corresponde a Colombia de todas las naciones. Este es un país que puede generar mucha más riqueza. ¿Cómo es posible que el 70% de nuestra riqueza se maneje clandestinamente y se va a seguir manejando porque no hay control del 70% del Estado? ¿Dónde? En las zonas de la periferia, ahí no hay control. Entonces tenemos que hacer algo, es decir, hay que aprovechar esta crisis para llevar al gobierno que viene y presionar a los políticos para que se haga un verdadero cambio.
Es decir, no se puede gobernar solo para Bogotá, solo para Barranquilla, para una ciudad u otra, sino que tenemos que gobernar para una Colombia que está exigiendo, que está pidiendo cambios, que está pidiendo desarrollo, y por eso una de las cosas, propuestas que hay que hacer al gobierno de Petro es la de sembrar 6 o 8 millones de hectáreas de árboles, porque eso sería la maravilla, sería la redención de nuestra periferia, pero claro, para eso hay que primero hacer un acuerdo de paz, que no haya más violencia en esos lugares y tal, y eso se puede lograr, lo podemos lograr. Yo creo que el general Salcedo, que ha vivido todas las experiencias de la guerra y todo esto, el doctor Fadul, que es uno de los más brillantes analistas de la política colombiana, la relación del Estado con un futurólogo, a mí me ha impresionado todo lo que dijo aquí, pueden contribuir a persuadir a sus colegas, a persuadir a esta sociedad que está en este momento apática, que está todavía bajo el efecto de la derrota, bajo el efecto de esta situación política tan oscura que estamos viviendo, podemos persuadir al gobierno de que puede hacer cambios dentro de la democracia, dentro de la libertad, y respetando las Fuerzas Armadas, respetando las fuerzas policiales y teniendo un interés político grande. Por eso les propongo, sugiriámosle al presidente electo que en ese pacto fundamental se incluyan aspectos realmente fundamentales para el desarrollo del país, como los que proponía Álvaro, y entre esos es apoyar el crecimiento, apoyar el desarrollo. Si no hay desarrollo, ¿qué vamos a repartir? ¿Qué riqueza vamos a repartir? Entonces, y hacerle ver que el ingreso petrolero es fundamental, porque de ahí es de donde sale algo para lo social. Sin ese ingreso petrolero, si nosotros paralizamos las empresas petroleras, pues al otro día la crisis es total en el aparato del Estado. Y si se quiere grabar impuestos a todo el mundo, a todo el que respira en Colombia, eso es exagerado. Ahí es que liberar las fuerzas del mercado para que haya más fuerza, más potencial de consumo, de producción. Entonces, para eso es la persuasión. Es decir, aquí ha ganado un sector de la política, la izquierda ha ganado el poder, pero la nación tiene derecho a tratar de lograr que ese gobierno le funcione al país y le funcione con inteligencia, porque tenemos una cosa muy sencilla. ¿Qué ha pasado con 20 y pico de años de gobierno en Venezuela? Desastre económico total. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? El desastre económico total. En Argentina, que es tan rica. Argentina es un país que podría ser como Estados Unidos. Yo viví ahí y conozco el país muy bien, ¿no? Argentina está mal, pudiendo ser lo mejor, pudiendo ser la expensa de medio mundo. Tiene de todo, tiene autonomía petrolera, bueno, de todo. Perú, estaba dando un ejemplo de libertad de comercio, de cosas, bueno, la economía no se ha caído, pero ha disminuido un poco la inversión extranjera. Entonces, en todas partes donde ese modelo extremo de querer estatizar las cosas entra, pues lo que hace es que se merman los recursos del Estado y se frustran muchas aspiraciones de producción y de competitividad. Entonces, el diálogo es fundamental, y ya que el presidente Gustavo Petro está pidiendo que se le acerque la gente y le hagan propuestas, pues hay que volcarse a proponerle, a defenderlas, ¿no? Y la primera de todas esas es defender la democracia y las instituciones. Sin instituciones no puede haber democracia. Sin ejército no puede haber democracia, sin policía no puede haber democracia, que sin un congreso donde de verdad se elijan representantes del pueblo que hagan una tarea importante y que representen las regiones, ¿cómo vamos a tener una respetabilidad? Si es que, ¿cómo es posible que el Chocó no tenga senador, que el Guainía no tenga senador? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa democracia? Eso no es democracia. Ahí fue un grave error. Entonces tenemos que convencer al presidente por llevarle esas ideas fundamentales y también tener una política exterior que le sirva al país, renegociar esos aspectos del Tratado de Libre Comercio, porque sin esos aspectos no podemos hacer desarrollo nuestro. Es por encima lo que quiero decir, lo que se podría hacer, porque futurología yo no puedo hacer porque soy pitonista. Muchas gracias, Alberto. Ha sido muy interesante tu intervención y sobre todo muy ajustada a la realidad. Quiero preguntarle a los distinguidos miembros, a todos, a ver quién tiene alguna idea para aportar a este debate. Mi coronel Alvario.
Dale la manito. Ahí creo que me oye. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por darme la palabra. Y muy interesante la exposición de Juan Salcedo, el general Salcedo, y el doctor Abello. Indudablemente han dicho la verdad. Yo quisiera agregar algo que está dentro de las preocupaciones y de las inquietudes que oye uno a diario en todas partes y que hemos visto que están iniciando su desarrollo. Es cierto que hay que buscar influir para que cambien las cosas, pero hay cosas que están andando, que ya están caminando. Por ejemplo, son ideas que van creando conciencia en el pueblo, en la gente que eligió a este presidente. Por ejemplo, al ejército hay que modificarlo. Eso lo ha dicho el presidente clarísimamente. Hay que modificar la doctrina y hay que modificar el ejército. Eso está dicho. La policía hay que pasarla al Ministerio de Gobierno para politizarla. Eso tiene un objetivo clarísimo. Si se va para allá es para politizarla. Cambiar la doctrina del ejército y cambiar la organización del ejército es principiar por donde han principiado todos. Todos los comunistas que han acabado con sus países han principiado por ahí. En la Argentina acabaron el ejército. En Chile también. En el Perú también. Y en Venezuela ni hablar. Ahora eso de acabar el ejército es el objetivo fundamental y principal que tiene un comunista cuando llega al poder. Porque él sabe que con un ejército que tenga mentalidad democrática es imposible cumplir sus objetivos. Miren un detalle nomás para no alargarme. En Venezuela, Chávez cogió 1.300 sargentos y los ascendió a general y acabó el ejército. No es que el sargento sea malo, no. Es que hay en las instituciones todas, militares, eclesiásticas, judiciales, en todas las instituciones hay unas escalas de preparación y de valores que no se pueden desconocer. Entonces, aquí ya el presidente dijo que cómo era que los sargentos no llegaban a generales. Él tiene eso en la cabeza. Y eso va a ser uno de sus objetivos para poder acabar con el ejército. De manera que eso no nos podemos dejar de lado. Es clarísimo que eso puede ocurrir y está dentro de los objetivos del gobierno. Ahora un gobernante como el que vamos a tener, pues tiene sus objetivos trazados desde hace muchos años. Eso no es de hoy ni de ayer, ni los va a cambiar de la noche a la mañana. Ese señor trae eso en la cabeza hace muchos años, porque él luchó contra eso. De manera que yo pienso que la cosa es grave. En términos generales, sin entrar en más detalles, porque hay que dar a hablar a los demás también, pues tenemos que preocuparnos por lo que estoy diciendo, porque son planteamientos que están hechos, no están en mi imaginación, están planteados por el futuro presidente o el presidente electo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, mi coronel, muy interesante. Pregunto a ver quién más quiere. Oscar, sí. Presidente, hubo una pregunta anterior sobre alguno de los amigos acá, sobre cómo acabar la guerra, ¿no? De manera que, bueno, lo primero es que en Colombia, después de la guerra de los 1000 días, ya no hemos tenido más guerras. Lo que tenemos aquí, lo que hemos tenido todo este tiempo, es un conflicto armado internacional, perdón, un conflicto armado interno. Ahora bien, para que Petro acabe el conflicto armado interno, yo no sé, necesitará como 20 años, a menos que los forme, los meta dentro de una institución militar ya degenerada y los convierta en fuerza pública, como ha pasado en otros países, ¿no?
Pero fíjense que en El Salvador el problema que tiene cuando hicieron esa gracia, ahora tiene alrededor de 30.000 maras que llaman, y eso es una fuerza descomunal antisocial terrible. De manera que eso no es de la noche a la mañana que se forma un ejército, porque no más así aquí entre gallos y medianoche. Con Gentil Almario entramos un 24 de febrero en la escuela militar y a los 4 años salimos de subteniente con una pobre experiencia militar, con muchos conocimientos, con muchas ganas, con muchas ilusiones. Pero de ahí para adelante es cuando empieza el verdadero teje-maneje. Y entonces nos encontramos como a los 3 años por allá en un mismo batallón y nos dimos cuenta que sí éramos hombres muy útiles porque habíamos progresado en los 3 o 4 años que nos dejamos de ver. Y así, paso a paso, va uno adquiriendo experiencia y esa experiencia nos va indicando muchas cosas. El gobierno del presidente Santos, después de la reunión del Teatro Colón, cuando se aprobó el acuerdo número 2, porque el acuerdo número 1 se cayó con el plebiscito, de manera que, no sé, con artes de manejo absurdo, les tocó tragarse ese sapo enorme a las altas cortes que desconocieron el mandato popular. Entonces, en ese caso, el proceso de La Habana fue un proceso que se hizo entre el gobierno agredido y las FARC, ente ilegal agresor, que entonces no fue un proceso de paz, un proceso para traer la paz a Colombia, sino para parar esa balacera que había entre las FARC y el Estado. Eso se consiguió y perfecto, me parece magnífico el desarrollo, pero desde que empezaron a convertir eso de La Habana y con el famoso lacito de la paz y la paloma de la paz, y eso, no, nadie nos garantizó la paz. Y cuando salieron ellos después del convenio ese o de la reunión en el Teatro Colón, ya se empezaron a mostrar unas deficiencias terribles, porque muchos combatientes, como lo habíamos previsto los que conocemos los otros procesos de dentro y fuera del país, mucha gente queda por fuera del proceso. Y en las FARC, más o menos unos 1.500 a 2.000 hombres se quedaron por fuera. Ese que acaban de dar de baja por allá en Nariño, era un tipo que estaba metido allá y regresó de La Habana, pues lo amnistiaron y se volvió otra vez a la fila y tenía una fuerza como de 300 hombres allá en el sur del país. Entonces, como eso, está Iván Márquez y estaba todo eso, el cieguito que apareció muerto y el otro que dieron de baja ahorita allá en la frontera cerca de Colombia. De manera que no sé qué va a hacer, porque trabajar con el ELN o tratar de hablar con el ELN es supremamente complicado. El último proceso que se hizo, yo hice parte con la Comisión de Conciliación Nacional y fuimos a La Habana a hablar con ellos. Y dijeron, no, sí, la agenda. Los convencimos de que aceptaran la agenda como un gran paso para empezar el proceso, a sabiendas de que era lo que ellos querían. Pero el ELN tiene un problema supremamente complejo, tiene una raíz por allá religiosa en el fondo, y por eso el padre Pérez y todos los curas que llegaron de España sembraron eso dentro de la formación de los helenos. Pero también tienen una proyección política mucho más desarrollada que la FARC. Cuando uno habla con ellos, se encuentra que son personas de difícil manejo, sino que lo diga el último exministro nuestro que estuvo en el Ecuador, y hace un mes dijo que él estaría dispuesto a volver a reunirse con el ELN. Y se reunieron en el Ecuador, y en el Ecuador no se resultó absolutamente nada porque era intransigente. Y por una parte muy importante, que el ELN no tiene una estructura vertical de mando.
sino tiene un comando central y un poco de comandos regionales que son autónomos, y entonces ahí había un comando muy fuerte que estaba en el Chocó, un comando muy fuerte que estaba en el Arauca, que coincidencialmente ambos comandantes han sido dados de baja en extrañas circunstancias, el uno por parte de la fuerza pública y el otro no se sabe quién fue el que los dio de baja. En todo caso, hablar con el ELN no es fácil, ha sido muy difícil. De manera que ese chicharrón solamente ameritaría un poco de tiempo, porque las exigencias de ellos son que, primero, que tiene que estar el pueblo ahí al lado con ellos. O sea, que tiene el pueblo que está participando en el proceso, y eso es absurdo, eso no es posible. Pero ellos cuando hace 20 años tenían una fuerza política en el Cesar extraordinaria. A mí me tocó allá como comandante de brigada enfrentar eso, y manejaban a los alcaldes y a los personeros y a todo el mundo. De manera que de pronto ya con las FARC y con los vestigios que quedan y con los camaradas que están en la política, que hoy hacen parte del gobierno de Petro, es posible convencer a los de FARC que se regresen a la legalidad. No es fácil porque es que ellos tienen el virus del narcotráfico inyectado en su sangre. Y hay que ver que nosotros, los guerrilleros que capturamos, tenían en la mochila o en la bolsa que llevaban ahí un poco de arroz, un poco de avena, unas barras de chocolate. Y a los 5 o 6 años de eso, lo que tenían era una libreta para distribuirse $20,000 del producto del narcotráfico que les llegaba en un avión, $20,000, y entonces tenían cómo repartir eso y cómo comprar las cosas, de manera que ya estaban con la ideología metida de unos tipos que escasamente sabían leer, y entonces les habían metido toda la teoría comunista, que no la entendía, pero la cumplían al pie de la letra. No es fácil, no va a ser fácil para el gobierno convencer a la gente que está armada en Colombia, que hoy son mucho más de lo que cuando terminó el proceso de Santos. De manera que el narcotráfico es un impedimento, pero magistral. No sé, presidente, si hay alguien que quiera referirse a algo, pues... En un momento hay que mantener la calma. El momento en que el país está al borde de una situación muy complicada, porque esto se puede desbocar en cualquier momento. Y entonces, hoy en día, necesitamos la sabiduría para manejar estas cosas que son tan graves, y se necesita más que nunca como guía, como expresión y liderazgo para generar valor a nuestro país, a todo el país en el que estamos dejando para nuestros hijos. Es muy complicado el futuro frente a unas circunstancias tan complicadas como las que estamos viendo. De manera que indudablemente tenemos que pensar con mucha calma y sobre todo con una forma muy positiva para lograr unas circunstancias que sean favorables para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. María Jaime Santamaría, ¿querías decir algo? Sí, yo tenía un comentario, una pregunta en realidad. ¿Qué opinión hay en relación con una de las propuestas de este señor Petro de la separación de la policía de las Fuerzas Armadas? ¿Qué opinión hay? Parece que eso ya se venía procesando, la separación de que la policía se desvincule de las Fuerzas Armadas. Yo tenía esa pregunta. Toda la tarde sí he hablado de eso, pero es gravísimo de todas maneras. Es que me da pena, pero yo entré un poco tarde, por eso tengo esa... Sí, toda la tarde. Toda la tarde hemos estado hablando de ese tema. El desacuerdo total. Que es un punto muy neurálgico
y hemos visto que hay un desacuerdo total frente a ese problema. Eso sería fatal porque volver a esa policía politizada, agresiva, sectaria, que tuvimos que vivir hace muchos años y que no queremos recordar, es sumamente difícil. De manera que yo creo que en eso sí nuestros expositores han coincidido muy claramente en ese planteamiento. Sí, es que en ese sentido, para completar lo que tú has dicho, nosotros probamos el retorno de la policía, esa que había una policía nacional, una departamental y una municipal, un desastre totalmente, porque cada gobierno nombraba a los agentes de policía y a los sargentos y comisiones, bueno, una cantidad de cosas esas. Y después, cuando ya a raíz del gobierno del general Rojas Pinilla logró meterla y darle esa disciplina que hoy caracteriza a la policía, que es una fuerza que ha progresado inmensamente en su profesionalismo. Hablar con un general de la policía hoy día es hablar con una persona que conoce todos los procedimientos. Ahí hay muchísimos oficiales que han tenido la oportunidad de estudiar particularmente Derecho y entonces saben lo que es la defensa de las instituciones desde el punto de vista policial. Perder ese avance de la policía y regresarlos al Ministerio del Interior es perder todos los años, más 60 o 65 años de proyección de la nueva policía y volverlos atrás allá con un peligro que es latente. Yo sé que cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente, ellos se atravesaron para impedir que precisamente sacaran la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, porque una de las cosas que pueden perder así de entrada son los grados militares, los uniformes militares, esa magistralidad con que desfilan los 20 de julio, los 7 de agosto en todas las entidades. Es un cuerpo que le temen mucho miedo porque dicen que está militarizada la policía. No, la policía lo que ha recibido es que la formación de ellos, porque militares colombianos de mucha trayectoria fueron los primeros directores de la Policía Nacional y sembraron allá la disciplina que había en la escuela militar y verdaderamente les dieron una formación profesional extraordinaria que ya cuando ellos salen empiezan a cumplir las funciones policivas con lujo de detalles. Cuando los mande al Ministerio del Interior, empezarán ahí, si es cierto, el ingreso a las escuelas de preparación de la fuerza de la policía por intereses y volveremos a tener la policía politizada en menos de 5 o 10 años, porque las nuevas promociones ya son representación de A, B o C partido, el partido que esté gobernando o del jefe. Si hay un cuerpo de policía, una escuela de policía que queda allá en Boyacá de magnífica trayectoria, el gobernador de Boyacá y el alcalde de esa población tienen la influencia para que le acepten a este muchacho o a este grupo de muchachos, y eso ya vienen con el virus político. De manera que el gran perjuicio que puede recibir el país es que se saque la policía del Ministerio de Defensa, donde están muy bien organizados, y se pasen veremos las manifestaciones de los generales de la policía, porque no están nada convencidos de que eso es una ventaja. Están absolutamente convencidos que es una desventaja y perderán muchas cosas. Muchas gracias, presidente. Yo creo que... Muchas gracias, Juan. Un gran mucho gusto, Jaime. De parte de uno de los miembros de nuestra sociedad, el general Carlos Pulido, de la Policía Nacional, quien estuvo y me acompañó en la Constituyente en el año 91 a lograr eso. Es decir, que la policía quedara siempre bajo la tutela del Ministerio de Defensa, que era absolutamente indispensable para garantizar su neutralidad
y su capacidad para imponerlos. De manera que esto fue un gran triunfo que se logró gracias al esfuerzo de ese general que hoy nos acompaña en algunas reuniones y que hoy infortunadamente no lo veo. Pero gracias, Miguel, pero yo tengo alguna pregunta. ¿Y si habrá alguna posibilidad de que en la reunión de Petro con los militares, obviamente, pues tiene que haber conversaciones, pero sí habrá posibilidad de que haya algunas modificaciones, algunos cambios de lo que ellos han venido promoviendo, alguna cosa, si se ve alguna modificación en algún sentido? Eso no sabemos, eso no sabemos. De todas maneras, tengan la seguridad de que van a proponer cambios. Eso sí es seguro. De todas maneras, lo que tenemos es que tener fe en que haya por parte de la mitad del país que no estuvo metido en esta trapisonda, que sepa defender las instituciones. Porque si entregamos la policía, se derrumba todo el aparato, porque perdemos el orden. Y eso es definitivo. De manera que en eso es sumamente claro que pueden pedir muchas cosas, pero hasta dónde el pueblo colombiano va a ceder. Ahora, modificaciones en el SMAT también, de cómo actúa el SMAT, no sé, porque el SMAT ¿de quién depende? ¿De quién depende el SMAT? Yo no sé, ¿de quién depende la actuación del SMAT? ¿Del presidente o de quién? Del director de la policía, línea directa, dirección de la Policía Nacional. Y particularmente ellos están adscritos o asignados como cualquier unidad policiva en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en donde quiera que haya conflictos de ese tipo de urbano, ahí hay un cuerpo del SMAT. Si reunimos todos los SMAT, eso da, qué sé yo, 1.500, 2.000 hombres, yo no sé cuántos, pero aquí en Bogotá se encuentra la mayor cantidad de fuerzas. Ahora bien, como hemos visto en otros países suramericanos, las protestas empiezan cuando el hambre golpea a los ilusionados que se sienten frustrados, y vendrán entonces, ojalá que no sea así, ojalá que el presidente pueda cumplir la tarea con la gente, como dice Francia Márquez, con la cantidad de niños que se están muriendo de hambre, que pueda por lo menos llenarle los estómagos al 1 o 3 o 5 millones de niños que repartidos por todo el territorio nacional existen. Pero es que detrás de cada niño hay una madre que está también desnutrida y famélica y que no tiene dónde dormir y duerme con los 4 o 5 niños en un camastro y se llueve y le cae el derrumbe encima. De manera que solucionarle esa situación, si no es muy rápido como lo quiere Francia para vivir sabroso, va a venir una reacción de los tipos que dicen, bueno, ¿y para qué ganamos esta vaina si no nos ha mejorado nada? Entonces, allí se va a dar cuenta Petro que de pronto va a necesitar el SMAT para que le maneje, le controle una violencia inusitada que se puede presentar, porque la mecánica y el modo de pensar y de actuar los de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica es de violencia, y eso cualquier cosa es motivo para salir e incendiar un Transmilenio o hacer una pedrera, porque si bien no es contra el gobierno, puede ser de pronto contra el Ministerio de Educación, porque no le aprobaron A o B o C cosa, o porque no le dieron los presupuestos a la universidad correspondiente, o porque el rector está procediendo en contra de los estudiantes, cualquier cosa. Pero veremos allá cuando haya un rebote de esos en la pedagógica o en la nacional o en cualquier universidad, la del Atlántico, la del Valle o la de Antioquia. Esos son unos hervideros que tradicionalmente han estado en manos de la izquierda y son gente sumamente orientada en los laboratorios de química, aprovechan las clases de química y los laboratorios para elaborar bombas, papas, y salen a eso. De manera que
cuando se presente ese primer problema, ya sabrá Petro si necesita el SMAT o si lo va a mandar el SMAT sin máscara o sin escudo o sin bolillo, porque ese SMAT tiene una constitución. Cuando nosotros vemos esas mismas organizaciones en Rusia actuando, o en China, o en el Japón, o en Uruguay, o en Inglaterra, exactamente el mismo uniforme, porque es que tiene que proteger al hombre contra todas las cosas que provienen de una manifestación violenta. De manera que no es fácil. Desaparece el SMAT, correcto, pero tienen que crear otro cuerpo que tenga las mismas defensas contra... hay que ver esas imágenes que vimos allá frente al Capitolio de unos policías atrincherados en una columna y una cantidad de gente lanzándole piedras a 10 o 15 metros donde estaban ellos. Es un cuadro tenebroso. De manera que desaparece el SMAT, pero tendrán que crear alguna cosa parecida. Y a la hora de la verdad, a la hora del té, va a resultar una misma fuerza. Mientras socialmente no se retenga o se contenga la reacción violenta de los pueblos, de los indígenas o de las negritudes o los desocupados o los profesores, en fin, eso es un cuerpo necesario y ya sabrá Petro qué hacer, si lo desactiva o no. Sí, el problema es, como tú muy bien dices, el problema es social. Cómo crear empleo por un lado y cómo satisfacer las necesidades inmediatamente. Pero todo esto, pues el problema es de plata. Cómo se consiguen fondos en este momento en que el endeudamiento estamos más allá del 50%, del 50 y algo por ciento del Producto Interno Bruto, y es muy peligroso entrar en un momento de dificultades, sobre todo si se llega adelante todas estas cuestiones con el petróleo, disminuir todas estas cuestiones. Todo depende del ministro, del que elijan ministro de Hacienda. Yo creo que todo va a estar en manos del ministro de Hacienda y cómo conseguir plata. Y yo creo que todos los empresarios, todos nosotros, de colaborar en alguna forma en lo que uno pueda para colaborar en ayudar en todas estas cosas de problema de alimentario y todas esas cosas. Yo no sé cómo se logrará en toda esa zona del Pacífico, que es donde hay hambre en todas partes. Hay hambre desde Quibdó hasta allá, hasta Pasto, allá es la zona de donde están. Hay hambre, entonces hay que solucionar ese problema de hambre. Pero sobre todo yo creo que el problema es dar empleo, no dar empleo y crear alimentación. Yo creo que en eso es que tenemos que ver cómo todos podemos colaborar, como dice Miguel Antonio, trabajando todos con dignidad para ayudar a estos, apoyando el 50% que no votamos a favor, cómo podemos colaborar realmente para que todas estas cosas se puedan hacer realidad en un tiempo muy rápido, porque lo que tú dices, Juan, es cierto, la gente tiene paciencia, pero llega un momento que comienza a desesperarse, porque todas esas ofertas son muy buenas de palabra, pero ponerlas en práctica es muy difícil. Muchas gracias por la explicación. Bueno, muchas gracias por... Es que tenemos que bajar la teoría de ese socialismo disfrazado en una economía popular, que es lo que nos quieren imponer. Eso es sumamente delicado, porque con eso rompemos las murallas de la democracia y de la tranquilidad pública. Eso es lo que hay que cuidar. Me parece que es indispensable. De manera que de todas maneras tenemos que seguir con este debate dentro de 8 días, porque es necesario que la opinión de todos nuestros buenos amigos se dejen sentir para crear un modelo por el cual nos orientemos para defender nuestras instituciones y el porvenir de la patria, hoy seria y gravemente amenazada. Esto no es un chiste. Esto es una cosa grave que tenemos que afrontarla con toda seriedad. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy y les deseamos que pasen una buena noche y que tengan tranquilidad. Buenas noches. Muchas gracias.